La reapertura de la carrera de Ingeniería Forestal a 5 años. También se van a dar exposiciones breves, la visión de la actividad forestal, los desafíos del futuro, con representantes de instituciones gubernamentales, del sector privado, ONG, consultorías y la academia. Luego se realizará un análisis integral de las temáticas y se concluirán generalmente con todo lo dado en este foro de consulta. Y de esta manera, pues me despido y le doy la bienvenida al profesor Dimas Arcia, quien va a ser el moderador de este foro de consulta. Muchas gracias, profesor. Gracias. Bueno, aquí vamos a estar actuando de moderadores, de guía, pero me va a ayudar de manera más concreta la profesora Lian. Tiene mejores habilidades que yo en ese sentido y también está practicando para ir mejorando poco a poco. Entonces, aquí solo mis palabras introductorias. Gracias, señora. Es del equipo de la relevo generacional. ¿Cómo va a ser este segmento? Del hemos llamado foro taller. Y a la mayoría de los invitados de afuera hemos indicado que nos gustaría recibir desde la perspectiva del empleador, del gerente de la institución o de la empresa, cómo ve el sector forestal en Panamá con sus oportunidades, debilidades, y si en verdad nos pueden confirmar la necesidad de formar recursos humanos y más o menos en qué dirección. Por parte del Ministerio del Ambiente nos están representando varios colegas y han designado a la ingeniera Vanesca Betancourt como vocera del director Cadavid, que me dijo quería estar, pero por circunstancias tuvo que completar otra misión. Entonces vamos a escuchar representantes del Ministerio del Ambiente. También tenemos a la licenciada Beatriz Harris, que es de la Asociación de Reforestadores de muchos años, allí combativa siempre, la conocemos hace bastantes años. Creo que tiene una visión muy completa del estado de la situación y hacia dónde podemos ir. Y también colegas que han venido trabajando de manera independiente y a las asociaciones, pero tengo otra visión como consultores y demás. Y vamos a escuchar también la opinión y la visión de la academia del Cuerpo de Bomberos, que para nosotros es fundamental, sobre todo porque en la ley forestal de Panamá se le asigna una responsabilidad primaria a los bomberos. Es decir, los bomberos son los que tienen que darle la vigilancia y atender los asuntos de la protección del bosque cuando hay eventos, digamos, principalmente de incendio. Y tiene una experiencia amplia y larga. Y por lo tanto también nos gustaría que cómo ven el bosque, cómo ven su experiencia. Y algún otro que estuviese queriendo aportar, con mucho gusto, y después ya un debate más abierto. Le paso por palabras introductorias y le paso a la profesora Alia, y lo que no sé con quién puedo empezar. Okay. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, vamos a dar una breve introducción, una breve indicación sobre el formulario que van a tener a disposición para la recopilación de información que nos permita contribuir al desarrollo para la reapertura de esta carrera. Entonces, quienes deseen pueden a través del código QR que ven en la pantalla a su mano derecha ingresar este formulario. En caso de preferir realizar o responder a estas preguntas en forma manual, tenemos también disponibles formularios impresos. Nos indican quiénes tienen la preferencia de realizarlo en forma escrita y les haremos llegar el formulario. Todo esto en busca de la recopilación de información que nos permita seguir trabajando en ello.
Entonces, como indicó previamente, mientras tanto, el ingeniero Dimas, vamos a empezar entonces con la participación, los comentarios, los aportes de cada uno de los representantes de las instituciones. Pedimos que el representante del Ministerio de Ambiente inicie esta sesión con los aportes que quiera realizar. Mencionó el ingeniero Dimas que es la ingeniera de Betancourt, Vanessa Betancourt, se encuentra aquí. El aporte de cada una de las instituciones puede darse en un periodo de tiempo de aproximadamente 15 minutos. Muchas gracias. Bueno, primero, buenos días a todos. Un honor para mí aquí estar el día de hoy. Yo soy egresada de la Facultad de Agronomía, así que es mucho más honrada de estar aquí y poder compartir la visión del Ministerio de Ambiente para el sector forestal. Soy egresada por ingeniera ambiental. Sin embargo, desde que me gradué, he trabajado en el sector forestal en desde diferentes visiones, desde Naciones Unidas, desde la empresa privada, a través de organizaciones comerciales y también ahora desde el Ministerio de Ambiente. Entonces, un poco contarles cómo vemos nosotros el sector forestal desde el Ministerio de Ambiente, qué estamos haciendo y también contarles un poquito a qué nos debemos. Primero, el ente rector del sector forestal de Panamá es la Dirección Forestal del Ministerio de Ambiente. Nosotros, el objetivo de esta dirección es la administración del patrimonio forestal del Estado, que es diferente a las áreas protegidas. Entonces, por ahí debemos empezar. ¿Cómo se conforma la Dirección Forestal? Actualmente, la Dirección Forestal está conformada por 3 departamentos. De plantaciones comerciales, un departamento de recuperación y conservación forestal y un departamento de patrimonio forestal. Entonces, esta es nuestro organigrama actual y desde allí nosotros venimos realizando una serie de actividades, primero hacia la parte normativa, que es lo que debe hacer el Ministerio de Ambiente. Entonces, por esa razón, nosotros hoy en día tenemos el apoyo de múltiples agentes internacionales interesados en que el sector forestal panameño crezca y exista. ¿Por qué digo exista? Como no sé si ustedes saben, pero el sector forestal está dentro del sector agropecuario, somos un subsector del sector agropecuario. Y el principal objetivo de esta dirección, en esta administración, es lograr posicionar el sector forestal como un sector propio, como el sector turismo, que no existía hace más de 10 años, y hoy aún no lo hemos logrado. Sin embargo, existe desde el 92 una voluntad política para poder impulsar esto. ¿Por qué no lo hemos logrado? Creo que todavía hace falta un poco más de esta voluntad para lograr esto. Sin embargo, es muy importante, uno, el relevo generacional, y dos, contar con la masa profesional que impulse este sector forestal. Porque para nosotros somos los, realmente, como lo estamos viendo, estadísticamente hablando, nosotros en Panamá hemos incrementado el 3% de la cobertura boscosa y otras tierras boscosas en el país. ¿Esto qué significa? Hay 2 temas importantes porque debemos posicionar nuestro sector forestal. Uno, el 75% de los suelos del país son de vocación forestal. Por ende, nosotros debemos pasar nuestro sector económico, como lo hacen grandes países del mundo hoy desarrollados como es Suecia y Canadá, y nuestro sector forestal. ¿Por qué no lo hemos hecho? No lo sé. Pero ese es nuestro objetivo de la dirección forestal. Si ustedes ven las estadísticas de estos países, que hoy por hoy su sector forestal es uno de los sectores primarios de la economía, su tasa de forestación ha bajado considerablemente, aunque ellos utilizan madera, aunque ellos manejan sus bosques, aunque ellos tienen una industria forestal activa y productiva al 100%. Entonces, para nosotros es muy importante que se den este tipo de carreras porque nosotros necesitamos continuar, no por 5 años, no por 10 años. Este es un sector a largo plazo, a más de 30, más de 20 años.
Entonces esa es una de las razones. La otra razón es que actualmente hemos incrementado nuestra cobertura de boscosa. Y el país se compromete a nivel internacional en temas para basar su economía en una economía verde y de baja reducción en temas de carbono. Y adivinen cuál es el único sector que cumple con este tipo de compromisos países, el sector forestal. Entonces nosotros estamos hoy por hoy en cada una de las acciones que hacemos de la Dirección Forestal, tanto principalmente en 3 líneas. En la línea bosques, manejo forestal, en la línea plantaciones comerciales, tomando en cuenta algo que casi que peleo con todo el mundo afuera, es que dentro de nuestro paisaje forestal existen las especies exóticas. No son especies exóticas invasoras, nosotros hemos aprendido a trabajar con ellas y ellas son parte hoy por hoy de nuestro paisaje. Entonces nosotros debemos empezar desde el gobierno nacional, desde una dirección forestal fortalecida. ¿Y por qué no? Nosotros estamos pensando en ser un viceministerio o un instituto, una entidad realmente rectora en este sector para lograr todo esto, porque desde el Ministerio de Ambiente el objetivo es más hacia la conservación. Nosotros desde la dirección forestal sí pensamos en la conservación, pero estamos pensando en una conservación desde un sector económico productivo, que a través de este gran objetivo económico podamos entonces lograr la conservación de nuestra biodiversidad y el mantenimiento de nuestra cobertura. Y es solamente a través de un sector forestal en el que estemos pensando en profesionales multifacéticos que vean el tema de un paisaje. O sea, no estamos hablando de plantaciones de 50, de 1000, de 50.000. Estamos hablando de más de 7 millones de hectáreas que conforman el territorio nacional y que deben ser de un sector forestal. Estamos hablando de un sector agrícola que tiene que incorporar el árbol. Y aquí parte entonces el sector forestal. Entonces nosotros, en el trabajo que hemos hecho, pensamos que no está siendo un trabajo en vano. Hoy por hoy contamos, como les indiqué al principio, estamos siendo vistos por importantes países como el Servicio Forestal de Estados Unidos. Estamos recibiendo apoyo y asistencia técnica constante de él hacia los temas de tecnologías vinculadas a un sector forestal. Entonces, ahorita en lo que presentaba el ingeniero Dimas Arcias veía, tenemos que trabajar en la tecnología, tenemos que trabajar con TICs, tenemos que trabajar con sistemas de información geográfica y cómo ellos se insertan en nuestro sector forestal para el monitoreo, verificación y reporte. Un tema débil que nosotros también estamos tratando de mejorar, porque es solamente a través de una estadística fuerte y transparente podemos también tomar decisiones importantes en el sector forestal. Estamos trabajando también con el Servicio Forestal de Corea a través del Ministerio de Economía y Finanzas para hacer un diagnóstico de nuestro sector forestal y ellos nos van a dar recomendaciones desde su sector, que ustedes no lo saben, pero Corea en la Segunda Guerra Mundial perdió toda su cobertura boscosa. Ellos hicieron diferentes planes de restauración forestal y hoy por hoy el 12% del Producto Interno Bruto de ese país es aportado por un sector forestal que no existía. Entonces nosotros contamos con nuestros bosques, contamos con nuevos bosques, así que ¿por qué no? Actualmente saben que el mercado local es prácticamente suplido por la importación. Nosotros tenemos plantaciones comerciales aquí que pueden también suplir ese mercado local. Como ustedes saben, o no sé si lo saben, pero el 3% del producto de exportación de este país es madera. Entonces nosotros tenemos que conseguir posicionar nuestro sector forestal como el único sector que pueda hacer a este país un país realmente sostenible, un país que le da un trabajo digno a las comunidades rurales a través del trabajo en campo, del manejo forestal sostenible o el aprovechamiento de plantaciones comerciales, que también podemos visualizarnos en certificaciones. Pero también ver la industria, una industria forestal que hoy por hoy está muy debilitada, que no obtiene ningún financiamiento por parte de entidades bancarias. Un sector industrial forestal
que no produce la cantidad de madera que debemos producir en muebles. El mueble no es malo, extraer madera del bosque no es malo, es necesario. Es el único producto sostenible donde se queda el carbono fijado. Entonces creo que a veces nos estamos yendo a los extremos en el que hay que conservar y dejar la madera en pie en los bosques nativos o incluso de las plantaciones comerciales, satanizarlas porque son exóticas. Entonces quiero terminar con este gran mensaje y la importancia de un sector forestal productivo, y es que realmente al final es una gestión sostenible de nuestros bosques, es una gestión sostenible de nuestros suelos, es colocar el árbol correcto, en el lugar correcto, con el propósito correcto, y fortalecer nuestra industria forestal, y mirar a que si hemos cometido errores en el sector forestal, y hoy en día estamos trabajando por impulsar este gran sector, teniendo una oportunidad del tema de cambio climático, veamos que nos podemos saltar una línea de tiempo. Ya no veamos de que lo hagamos todo a mano, aprendamos de los grandes, aprendamos que hoy todo es mecanizado en el sector forestal. Entonces, si nuestro sector forestal va a empezar a ser una de las ruedas de este país para la producción, para que este país crezca, entonces saltémonos esa línea de tiempo, y considero que también la educación de nuestros chicos debe ir en función a las grandes tecnologías, a mecanizado y hacia la parte social, en cómo podemos darle un trabajo digno, cómo podemos nosotros enseñar a nuestros campesinos al cooperativismo forestal y que ellos se dediquen al manejo forestal sostenible, manejando nuestro gran activo, que es ese 68% de la cobertura boscosa y otras tierras boscosas del país. Así que bueno, ya no lo sé. Agradecemos entonces a la ingeniera Betancourt por ese importante aporte que llama la concientización y pues sirve de apoyo para este aumento en la generación de profesionales forestales. Continuamos entonces con la participación del ingeniero Pedro Chiari, representante de la Fundación Naturaleza Panamá. Unidos. Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar. La experiencia que tenemos como fundación a nivel nacional en la actividad forestal. Mi nombre es Pedro Chiari, soy especialista en agroforestería. Mi área de trabajo es estar en ambas líneas, ¿verdad? En el sector agropecuario y en el sector forestal. La experiencia nuestra nos ha dicho que realmente es necesaria la actividad forestal. Pero recuerden algo, que la actividad forestal sin involucrar al ser humano no es nada. Tenemos que involucrar al ser humano y al sector agropecuario para poder que vayan de la mano. El ser humano necesita madera para poder vivir, necesita alimento para poder vivir. Y si esto no se hace, pues definitivamente van a andar como hasta el momento, me parece que la actividad forestal ha andado. Necesitamos unir sector forestal y agropecuario para poder que esto camine y vayan de la mano. Es necesario, y sobre todo la Universidad de Panamá, que es el rector del sector, que esta carrera se crea. ¿Por qué? Porque hay un déficit en el país de especialistas formados en la parte forestal. Necesitamos urgente la creación de la carrera en la universidad para poder que esto vaya, y sobre todo que la mayoría de los profesionales que estamos activos venimos del extranjero y tiene que crearse la carrera en Panamá a través de la universidad, a pesar de que la Universidad Tecnológica lo tiene, pero no da. La Universidad de Panamá tiene que inmediatamente pensar en esto y crear para poder que haya una formación de profesionales, de técnicos,
de todo lo que pueda involucrar al sector forestal. Creo que, pues, no soy un especialista hablando, pero sí tengo algo claro, que es la necesidad que tenemos en el país para poder formar profesionales en el sector forestal. Agradecemos entonces la participación del ingeniero Chiari de la Fundación Unidos por Panamá, Unidos por la Naturaleza, y le pedimos entonces la participación a los representantes del Cuerpo de Bomberos. Buen día, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Nosotros pensamos conversando, primero soy Marcial Villar, soy capitán del Cuerpo de Bomberos, soy instructor de la Academia del Cuerpo de Bomberos, soy bombero forestal de hace 25 años. Aquí lo que yo diría es que es una intención de voluntad de cada institución. Habemos muchas responsabilidades, instituciones que tenemos este tipo de responsabilidad, lo que es la prevención, la capacitación, la educación del personal. Nosotros no solamente nos dedicamos a entrenar bomberos, nosotros no somos simples apagafuegos. Cuando acaba la temporada de verano, nosotros hacemos estadísticas, hacemos investigación, dónde se prendió, cómo se prendió, quién la prendió, cuáles fueron los efectos que hubieron en todas las áreas para planificar nuestra estrategia de aquí a 4 o 5 años venideros, porque todo está cambiando. Todo está cambiando y va a seguir cambiando. Y hemos detectado que hay áreas donde continuamente se siguen prendiendo, siguen incendiando. Hay autoridades como la Policía Ecológica, la Fiscalía Ambiental, que también deben comprometerse en esto de hacer un trabajo en conjunto. A medida que vayamos desarrollando hoy en la mañana, vamos a dar otros reconocimientos y aportes también referente a lo que hay que hacer, pero es un trabajo de institución. Si cada institución trabaja individual, no estamos haciendo nada. La responsabilidad es nuestra, pero el país es de todos los panameños. Y si afecta a todo el país, afecta al mundo. Afecta el agua, los alimentos, a la población, la salud y todo. Así que por el momento hasta aquí llegamos, y a medida que transcurra la mañana, que va a ser productiva y va a ser beneficiosa, vamos a estar haciendo diferentes aportes, pero es algo de voluntad, de comprometernos todos y cumplir con el país, con las futuras generaciones. Gracias. Agradecemos entonces la participación del licenciado Marcial y llamamos entonces a la licenciada Beatriz Atille de la Fundación ANARAP. Gracias por invitarme a participar, ya que estaba por aquí. Recibimos la invitación por internet, la verdad uno de nuestros miembros la vio y yo dije tengo que participar, porque es fundamental para nosotros compartir nuestras necesidades del sector comercial de plantación. Tengo muchos años en el sector. Comencé en el año 88 realmente, y en el 93 hice mi primera plantación. En el 95 plantamos en Darién. Creo que soy pionera en la entrada de Darién. Todos me conocen. Comparto lo que dijo Vanessa, el 100%, trabajamos juntos. En esta administración, el Ministerio de Ambiente ha sido muy cooperador con nosotros. El ministro, como bien lo dijo el profesor, es un fiel colaborador de todo lo que tiene que ver con el sector forestal. Yo tengo varias cosas que quiero participar, pero primero quiero explicarles un poquitito, y si hablo mucho, por favor, Dima, córtame porque puedo estar aquí mucho tiempo. El sector
Nosotros, voy a contestar la pregunta de Vanessa, ¿por qué el sector forestal no ha sido suficiente promocionado? Es porque nosotros tenemos una ley de 1966 que la firmó el profesor Carles, incentivando el sector, casi copiándose al Servicio Forestal de los Estados Unidos, pero somos un país que se creó por nuestra habilidad de tránsito, por nuestra potencial que teníamos en tránsito, y que generó una migración de seres humanos que son cortoplacistas. O sea, vengo, compro y vendo. En cambio, el sector forestal es un sector largoplacista. Al crearnos con un espíritu cortoplacista, pues eso generó toda una generación de empresarios, de líderes, de políticos cortoplacistas, y este es un sector demasiado largo para ver resultados, entonces simplemente se encajonó, y es por eso que el sector no floreció como debiera ser. El profesor Carles siempre, pues no sé si ustedes se recuerdan de él, él fue uno de los primeros que creó la ley y también creó la asociación de nosotros, y fue el que plantó la yeguada. O sea que él sí tenía una visión a largo plazo, y es una evidencia que hoy en día tenemos de la producción de pino. No la sabemos valorar bien, pero ahora voy a entrar en eso si tengo el tiempo. El sector nuestro nace en 1992 con la Ley de Incentivo Forestal, que también, la Ley 24, que también fue promovida por el profesor Carles, y comienzan las plantaciones forestales. Hoy en día, después de 30 años, y esto es interesante observarlo, después de 30 años somos el segundo producto de exportación, no incluyo la minería. Entonces, primero viene el banano y después viene la teca. Y si ustedes observan, realmente todos los incentivos de la Ley 24 casi se eliminaron. Y la Ley 69 tiene los mismos incentivos que la Ley agropecuaria, que los agropecuarios. No tenemos ningún incentivo especial. Hay un poco, pero son detalles chiquititos que no voy a entrar en eso. Pero lo que significa que nosotros en 30 años, sin una ley de incentivo, a nosotros no se nos paga ni 8 ni 16 dólares el quintal de arroz, a nosotros no se nos paga 10 centavos por la leche, a nosotros no se nos paga, no tenemos créditos bancarios. La banca nacional tiene casi 1.2 mil millones de préstamos agropecuarios, y en el sector forestal tiene 1,5 millones, no, la última estadística que vi hace como 2 años. Y aún eso, sin ningún fondo, sin préstamos bancarios, el sector después de 30 años es el segundo producto de exportación. Nosotros tenemos entre 48, no tenemos estadísticas tampoco, nadie sabe cuánta gente siembra, no tenemos ningún censo de nada. Y no sé si alguien me ayuda y puede abrir el Facebook ese que está ahí en la pantalla. Hay un joven por ahí que pueda asesorarnos. Con la computadora, si pones Facebook, es una solicitud que yo le hice al Ministerio de Ambiente, pero no está en capacidad, porque como bien dijo Vanessa, es un departamento muy pequeño y realmente casi. Y Facebook, si puedes entrar en el Facebook, yo lo veo abierto ahí abajo, que tiene unos mensajes, eso, si lo puedes abrir, creo que es distinto. Y poner Marketplace. Sí, es algo distinto. Vamos a procurar llegar a... Bueno, ok. Sí, el tema es que no tengo cuenta. Ok, entonces si ponemos Marketplace, si alguien en un Marketplace de Facebook, ahí, Marketplace. Tienen que entrar. Bueno, si ponen Marketplace en sus celulares o en sus casas y ponen muebles de teca, se pueden cansar de ver la cantidad. Yo lo hice en una exposición que hice en la Universidad de Panamá, pero hoy no viene preparada, así que no. Se pueden cansar de la cantidad de personas que hay produciendo muebles de teca, la cantidad de pymes. Son completamente invisibles, nadie sabe que existen, no están en ninguna, ahí hay un poquito, esos son muebles de teca, pero el Marketplace es donde la gente, sí. donde el pequeño productor, las pequeñas pymes publicitan sus productos. Y ellos están utilizando
ellos están utilizando el residuo de las plantaciones de teca. Y ustedes pueden incansablemente, y ellos no tienen ninguna asesoría de nada, y no tienen ninguna educación de nada, no hay ninguna capacitación que forme los profesionales o los artesanos que están generando esos muebles. Entonces tenemos toda una economía completamente invisible, con un potencial enorme, porque nosotros exportamos un promedio de 8.000 contenedores al año de madera de teca. Somos el segundo productor de teca de América entera, de Canadá hasta Argentina. Ahorita Brasil está comenzando a sacar y estamos sacar plantaciones, contenedores muy grandes porque en pandemia no sacaron y por eso llegamos al tercer punto de productores desde Canadá hasta Argentina, sin apoyo de gobierno, sin apoyo de la banca privada, sin nada, a pura vocación de la tierra panameña y a pura vocación de los empresarios y a puro pulmón, como digo yo, a puro pulmón. Entonces, yo pienso, una opinión mía personal, que primero la carrera debe ser más corta porque necesitamos esos profesionales. Lo necesitamos ya para allá. Segundo, necesitamos profesionales expertos en la transformación de la madera. No tenemos ingenieros que sepan de la transformación. Necesitamos ingenieros que puedan conocer cómo construir una planta, asesorar a estos pequeños productores que tampoco no tienen la capacidad de diseñar una planta, necesitamos ingenieros que sepan de secado, de electromecánica. O sea, nosotros, como estaba diciendo antes, producimos 8.000 contenedores al año. De esos 8.000, entre 10 y 20% se quedan en el suelo panameño, porque no cumplen con las especificaciones de exportación. Por ejemplo, el hindú necesita, la India es nuestro primer comprador, pero tenemos Vietnam y tenemos la China. Ellos necesitan tucas de 2.25, es lo que compran. Pero si la tuca tiene 1 metro, 1,20 m, no se la llevan. Se considera un rechazo y te pagan menos de la mitad de lo que vale la pieza. Entonces muchas veces hasta se queda en el piso porque cuando hay mucha de eso no tiene tiempo para comprar esa. Y todo esa materia prima que se queda aquí en Panamá. O sea que de los 8.000 contenedores que se venden, 800 contenedores se quedan en materia prima de Panamá. 800 contenedores al año. O sea, 2 años ya son 1.600 contenedores que se quedan aquí en el suelo panameño, materia prima sana para producir lo que ustedes quieran, muebles, pallets, casas, construcciones, o sea, y no tenemos ingenieros que puedan darnos ese apoyo, no hay ingenieros que puedan venir y decir, bueno, yo soy un especialista en madera, yo soy especialista en maquinaria, yo te puedo diseñar la planta, marco de puerta, o sea, hay una exportación de cualquier cantidad de productos. El otro tema también muy importante es un nuevo concepto, no sé si lo han escuchado, que se llama nearshoring. Nearshoring significa que yo debo acceder a la mercancía o al producto terminado cerca de donde yo vivo. ¿Por qué? Es un concepto nuevo que surgió ahorita después de la pandemia, porque al dispararse los contenedores, los precios de contenedores, llevar un contenedor de China o de Asia a Estados Unidos costaba entre $18,000 y $20,000. Y había toda una congestión de tráfico de barcos que se quedaban 2 y 3 meses parados en Asia porque los puertos no se daban abasto. Entonces, por eso es que tenemos Corea aquí en Panamá visitándonos, no porque nos quieren, sino porque saben que nuestra exposición geográfica es esencial para generar ese nearshoring. Porque durante la pandemia todos los países asiáticos se quedaron sin tener la habilidad de poder exportar a Europa y a Estados Unidos. Pero si ellos se instalan aquí en Panamá, instalan sus industrias aquí en Panamá, entonces ellos con 2 semanas ya están en Estados Unidos. Panamá fue uno de los puntos que nunca tuvo congestión. Pueden invitar a la Sociedad Marítima si quieren un día para conversar con ellos, porque uno de los temas más importantes del sector forestal es el transporte, porque son grandes, los productos son voluminosos. Así que el transporte tiene un componente demasiado importante en la generación del negocio forestal. Entonces, si ellos se instalan aquí en Panamá, ellos pueden exportar la madera a los mercados del primer mundo y están mucho más cerca que nosotros. En el año 2021 yo tuve un acercamiento durante la pandemia
con profesionales y expertos de Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador. Ellos quieren venir a Panamá y hacer aquí en Panamá un hub regional de transformación de madera. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque nosotros aquí sacamos un contenedor, en tiempos normales, sacamos un contenedor entre 600 y 900 dólares. Un contenedor que sale de Ecuador sale $2.500. Para ellos es más económico traer el contenedor de Ecuador a Panamá y desde Panamá sacarlo, porque como nosotros manejamos tantos contenedores, tenemos lo que se llama vacíos. Vacíos son contenedores vacíos que vienen de Europa, se pasan por aquí y a veces se desembarcan y vuelven y cogen otro barco, y esos contenedores se llenan y entonces el flete es mucho más económico que llevar específicamente un contenedor a Ecuador. Entonces tenemos una gran cantidad de oportunidades por nuestra posición geográfica, por las tierras con vocación forestal, como bien dijo Vaneca, el 75% de nuestras tierras son forestales. Y por la habilidad, yo siempre digo que nosotros no solamente tenemos tierras de vocación forestal, tenemos seres humanos de vocación forestal. Porque esos seres humanos que están en esas pymes, que son miles y miles y miles de pymes, nadie les enseñó a transformar madera. Ellos solitos lo están haciendo. Quiere decir que hay una vocación innata de la producción de productos de madera. Y no solamente eso, ¿a quién se la están vendiendo? A panameños. Entonces, los panameños tienen también una vocación de comprar el producto manufacturado en Panamá. Y ellos prefieren comprar un panameño cuarto. Ustedes van a visitar, ¿cuántas casas podemos tener en Panamá? Tenemos 4 millones de habitantes, vamos a decir que tenemos 1 millón de casas. Cada casa tiene una cajonera con el dibujito de la flor en teca. O sea, no hay una casa que tú entres en Panamá que no tenga la cajonera con los dibujitos de teca, de la flor. Entonces, el panameño le gusta comprar el producto hecho localmente. Prefieren pagar un poco más por la cajonera de teca que comprar un producto hecho en China. Entonces tenemos las tierras con vocación forestal, tenemos los seres humanos que les gusta transformar la madera y tenemos los seres humanos que les gusta también comprar el producto. No tenemos un mercado muy grande, pero tenemos un mercado productivo que está interesado en la producción. Y además tenemos todos los otros productos que salen de la producción, los residuos. Podemos producir electricidad con biomasa, también tenemos que entender que una de las razones importantes que los gobiernos no han promovido el sector forestal es por el largo, yo lo dije al principio, pero como una vocación de país, pero también los gobiernos, cuando tú tienes un proyecto que es demasiado a largo plazo, no se ven resultados. Y entonces de gobierno en gobierno dicen, no puedo mostrar mi resultado a corto plazo. Como yo puedo decir, regalé de 2.000 sementales, los productores de arroz, o sea, pueden mostrar qué hicieron. En el sector forestal no se puede hacer eso con la especie que estamos trabajando, que es teca. Nosotros tenemos que orientarnos, y eso necesitamos los ingenieros que hagan los estudios y que lo demuestren, que el balso es un producto que se está usando ahorita para las generaciones eólicas, y balso, Ecuador exportó, bueno, ya no sé exactas las exportaciones ahorita, no me revisé, pero como en el 2020 exportó 700 millones de dólares en madera y 400 millones en balso, creo que eran, y es un producto que es nativo panameño. Tú en cualquier lugar te crece un balso. Entonces, ¿qué tan difícil puede ser hacer plantaciones de balso en Panamá? Además de la melina, nosotros tenemos muchas tierras ácidas, porque nuestras tierras fueron selvas y bueno, se devastaron, y esas tierras son ácidas. Y en las tierras ácidas podemos sembrar pino y podemos sembrar melina. Para eso necesitamos los ingenieros forestales que conozcan de los temas y que puedan ser consultores de todas estas empresas. El pino es importantísimo. El pino, además de producir madera, produce resina, y la resina es una materia prima importante en toda la industria la industria química, la industria del pegamento, o sea, infinitamente. Entonces, los sistemas silvopastoriles también, como dijo Vaneca, muy importantes. Necesitamos ingenieros especialistas en eso. Nosotros tenemos aquí en Panamá, de la Universidad de Yale, tenemos un muchacho que se llama Jacobo Schlusser, que tiene 10 años viviendo en Panamá. Él se dedica a trabajar con pequeños productores y tiene las estadísticas donde, introduciendo madera en las plantaciones, se duplica la cantidad de carne y se duplica la cantidad de leche.
en los pequeños proyectos que es el agropecuario, que hace poquito tuvieron una maestría y están 10, 12 jóvenes estudiantes de toda parte del mundo. Sería excelente hacer una alianza con ellos. Ellos también son jóvenes que vienen de Canadá, de Estados Unidos, vienen aquí a Panamá. Ya sé, leyendo y todas las cosas. Yo pienso también que se tienen que generar maestrías en especialidades. Maestría en especialidad de madera, maestría en especialidad de silvopastoril, maestría en especialidad de conservación. Yo dividiría esa carrera en dos, porque como bien dice Vanessa, 65% del territorio nacional es de bosque nativo, así que se necesita especialidad de conservación y regeneración. Y luego entonces la otra carrera fuera ingeniero forestal especialista en plantaciones comerciales. No sé si lo quieren determinar como maestrías, pero sí pienso que se necesita, el país lo necesita urgentemente. Yo pienso que nosotros, otra de las cosas que también siempre comento es que nosotros en Zona Libre tenemos cualquier cantidad de metros cuadrados ociosos que se han perdido porque ya no estamos, la Zona Libre ya no está generando la economía que generaba. Ahorita el ministro Salcedo también, en el segundo debate, creo que fue ayer, se aprobó la ley del puerto en Agua Dulce. Ese puerto debiera poder también ser un punto de salida de productos madereros. Entonces necesitamos sugeriría también sentarse con ProPanamá, porque ProPanamá sabe quiénes son los inversionistas que vienen de afuera y quiénes el país necesita para exportar, de forma que nosotros podemos ampliar la cartera de profesionales para que puedan estar enlazados con las necesidades del país. Y la banca también creo que necesita ingenieros forestales, porque nosotros los necesitamos para que tengan los préstamos, así que y pues que puedan asesorar a la banca, y con los créditos de carbono también ellos van a necesitar profesionales que los asesoren. Así que hay que, no sé de qué forma, no sé si hacerlo como maestría o poner nada más un poquito y después cada uno pues que escoja su maestría. Técnicos forestales es importante también, una carrera técnica de 2 años, porque el pequeño productor de esas pymes que vimos que no pude mostrarlas, estos técnicos podrían ir y asistir a estos pequeños productores, enseñarles cómo ser más eficientes. Fíjense que yo tuve no voy a mencionar el nombre, pero tuve un acercamiento de una persona de Costa Rica donde él quería comprar en Panamá teca. Él tiene un contrato de 10 contenedores mensuales para Canadá y Estados Unidos y él necesitaba secar la madera. Yo llamé a 2 o 3 que tienen secadores, no voy a mencionar sus nombres, y les dije, cuando me cotizó carísimo. Y luego en la conversación le dije, pero tú te aplicas al beneficio del 30% de empresas que producen agroforestales o son agropecuarias, porque hay 30% de rebaja en la luz. ¿De qué me estás hablando? Oye, eso está en la ley 86.987, ya no creo que leí todo, no me acuerdo. No sabía nada. Y tiene más de 50 años en el sector forestal. Así que hay un montón de información que no conocemos. Nosotros también le pedimos al Ministerio de Ambiente que nos apoye para la maestría de generar abogados con maestrías en las leyes forestales, porque nadie las conoce a profundidad. Y estamos trabajando, así que seguimos apoyando lo que necesiten. Yo creo que ya es suficiente. Y creo que toqué todos los puntos que tenía aquí. Y eso es. Gracias. Agradecemos entonces a la licenciada Atilla por su participación, por esta revisión de antecedentes y pues por la información sobre el estado actual del sector. De todas maneras, también agradecemos a los que han participado hasta el momento y les queremos indicar que este foro, esta sesión está siendo grabada, por lo que todos sus aportes van a ser luego cuidadosamente seleccionados y se tratará de incorporarlos pues, al desarrollo del currículum. Continuamos entonces con la participación del ingeniero Elvis Franceschi por parte del Ministerio de Ambiente. Si queremos, acá frente a la
la participación. Van a estar como esta espalda ustedes, pues. Gracias. Buenos días. Me acojo a los saludos protocolares. Más que todo era un aporte. Yo estuve conversando hace un rato con los colegas del Ministerio de Ambiente, la Dirección Nacional Forestal, y creemos que parte del aporte que podríamos hacer, porque tenemos un grupo importante de profesionales que son egresados de diferentes universidades a nivel nacional, a diferentes universidades de Latinoamérica, y podríamos hacer como aporte evaluar un poco la malla curricular en un taller conjuntamente con la parte coordinadora de la Universidad de Panamá y los especialistas con los que contamos, y poder debatir y hacer un poco más, intensificar un poco más este intercambio de comunicación y que se maximicen los aportes en pro de poder formar estos profesionales del sector forestal que sabemos, y como hemos mencionado a lo largo de la jornada del día de hoy, que es muy importante porque tenemos un sector forestal que profesionalmente se necesita un relevo generacional. Yo creo que ya es momento de que se tomen las acciones, y de hecho felicitamos la iniciativa que está teniendo la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá por esta tan importante organización. Más que todo ese es el aporte, y saber entonces, hacerles saber que de parte del Ministerio de Ambiente y la Dirección Forestal estamos muy anuentes a poder colaborarles con toda la información que podamos suministrarles. Gracias. Agradecemos entonces nuevamente su aporte, ingeniero. Y continuamos entonces con el aporte del ingeniero Jorge Aizpurúa, también del Ministerio de Ambiente. Buenos días. Me acojo a los saludos protocolares. Me gustó eso. Más que todo, no como Ministerio de Ambiente, haría un aporte como colega, como ingeniero forestal a la currícula. Hay un aspecto muy importante que no, como están haciendo recogiendo opiniones, y es el asunto de caminos forestales y construcciones rurales. Es muy importante esto porque al hacer el camino en las diferentes explotaciones, ya sean plantaciones o bosques, hay que saber diseñarlo porque podemos causar daños a los ríos, quebradas, o sencillamente a calor general, y causar erosión o estancamientos de agua y otros daños. Entonces, sería bueno, y esta asignatura no se ve solamente en una o dos conferencias. Esta es una asignatura que necesita de base la topografía, que la ve ahí, y posteriormente sí necesita unas 3 o 4 conferencias de 2 horas cada una, cuidado que más. Todo depende de si le mete la construcción rural también, porque todas las explotaciones forestales necesitan de ellas para almacenar productos, también para el albergue de los colaboradores, y en este sentido me parece que debe ser reforzada y tomarse en cuenta, a ver si se da con la topografía, no sé. Eso acá el colega sabe bien cómo lo que estamos hablando, porque es muy importante no hacerle daño al ecosistema que trabajamos y que si lo impactamos, pero a la vez que lo impactamos, creamos con bosque, manejo de bosque y plantaciones, captura de carbono. Y hay que tomar en cuenta que en el caso del manejo forestal sostenible es la principal medida de mitigación más barata que existe. No hay otra más barata. Lo que dijo Vanessa, que es mejor ver una silla, un closet, ahí está el carbono. Que apenas que usted lo sacó del bosque, entró en su casa, el bosque se encarga de regenerarlo y usted ayudarlo también, y está capturando carbono. Ese bosque
sencillamente como bosque, no captura. Sin embargo, usted le saca un volumen de madera que se encarga de regenerarse y usted la ayuda enriqueciendo y va a capturar lo que usted sacó. Eso es lo que se llama bosque normal. La energía que sale debe entrar y dar a uno. Esa es la ecuación. Entonces, ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta. Y en introducción a la especialidad, también hacer girar a ustedes, no sé, a los nuevos muchachos y decirles este tipo de cosas que son interesantes, que muy poca gente entiende cómo funciona esa dinámica. Y la verdad que es bastante sencilla de comprender, no de aplicar. Porque en la dinámica esta, del manejo forestal sostenible y de explotaciones económicas de pesca o de cualquier otro cultivo forestal, se dan muchas situaciones, muchos malentendimientos, verdaderamente que hay que hacer la docencia y la extensión, el día de también la extensión está muy bien. Tendríamos que sentarnos, como digo bien los colegas, porque deben surgir muchas más ideas de estas que yo como colega se me ha dicho aquí, he participado, porque sencillamente un montón de cabezas piensan más que una. Y los aportes son importantes para la consecución de que vuelva la carrera nuevamente acá. La orientación me parece muy bien, me parece bastante completa, pero bueno, vamos a mejorarla. Sí, man, estoy seguro de eso. Y muchas gracias. Preguntamos ahora si hay alguna participación adicional que quiera ser realizada. Yo pudiera participar, pero desde acá sí me pregunto. Ok. Mucho gusto. Es que me paro, últimamente estoy sufriendo un poquito de vértigo. Es mucho gusto. Ok, mucho gusto. Mi nombre es Edwin Pinón, ingeniero forestal de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales de Honduras, ¿verdad? UNACIFOR, que ha sido de la mayoría de los panameños que somos egresados, que somos ingenieros forestales, hemos aportado 76, han aportado 76 egresados de los 134 ingenieros forestales que hay en Panamá, aproximadamente. Yo voy a hablar un poquito de estadística, ¿verdad? De la estadística de los ingenieros forestales. De esos 134 ingenieros forestales que hay en el país, hay alrededor ya de 35, 34, para hablar de los 34, que ya están en edades de jubilación o jubilados. En el Ministerio del Ambiente tenemos 35 ingenieros forestales, también ya casi todos en edad de jubilación o jubilados. Actualmente la Universidad Tecnológica de Panamá tiene 50 muchachos que están por egresar. En Honduras, en UNACIFOR, cuando identificamos que había la necesidad en el Ministerio de Ambiente de profesionales forestales, hicimos un convenio con el IFARO y tenemos 50 muchachos en este momento por egresar. Más sin embargo, para este año ya no vamos a tener muchachos. Entonces yo fui el último ingeniero forestal en entrar al país en el 2005. Hay un déficit de 18 años que no entra profesional forestal al país. No hay. No ha habido uno más que ha entrado después de mí, de la graduación del 2005 de UNACIFOR. Entonces sí es necesario en la apertura de la carrera. Necesitamos profesionales forestales, como lo dijo la presidenta de los forestadores de Panamá, pero también tenemos que formar forestales en transformación de la madera. No puede ser posible que sigamos mandando madera para el exterior en rollo o en cuadros, ¿verdad? Cuando tenemos un potencial en las plantaciones de teca, de medina y otras especies que hemos logrado cultivar en estos años. ¿Verdad? Ese es mi aporte, si es necesario. Veo la malla curricular. Yo soy especialista en forestería urbana. No veo aquí
en la malla curricular la forestería urbana. Los bosques de ciudades últimamente han agarrado mucha importancia. Entonces, este país está muy lleno de las ciudades que tenemos de bosques de ciudad. Entonces, hay que darle importancia a ese en la malla curricular. Lo considero. ¿No? Yo estaba pensando aquí, conversando con el joven, que también podría, una sugerencia, yo no soy académica, estaba pensando que se podrían dar como 3 años de todo lo básico, y luego entonces el último año, entonces que los jóvenes pudieran escoger o industria de madera, o bosque nativo, o alguna otra especialidad, para que podamos tener esa diversificación entre los profesionales. Sí, el técnico es importante porque necesitamos el profesional forestal que produzca en el campo, que cultive la tierra, ¿verdad? Y el ingeniero, ok, va a haber otras cosas, planificación, organización, oficina y otros temas. Entonces sí es importante también ese tema del técnico. Muchas gracias. La calidad técnica es importante. Agradecemos entonces la participación del ingeniero Pino y llamamos entonces al ingeniero Aaron Conde, quien va a realizar un importante aporte dentro del marco de este foro. Gracias, colega, gracias. No, yo le decía a la colega que con todo lo que han tenido bien compartir con nosotros, yo recordaba también un documento que hemos compartido a nivel de departamento, algo que nos pareció muy interesante, y quería traerlo para que lo viéramos muy rápidamente el día de hoy, solo un esquemita, que se habla mucho del manejo del bosque, y de hecho ha sido bastante famoso, si se quiere, hablar de cobertura de plantaciones, de la reforestación para los servicios ecosistémicos de regulación hidrológica. Pero hemos encontrado, si este artículo carga acá, que realmente también el cómo es muy importante, y me gustaría aprovechar la presencia de tantos especialistas en forestal para ayudarnos a pensar un poco en eso. Fíjense en ese esquema que aparece ahí. No sé si se distingue bien, pero básicamente lo que dice es, muestra el orden de los procesos hidrológicos dependiendo del tipo de cobertura que hay. Y resulta que el hallazgo de muchos estudios a nivel internacional consistentemente han encontrado que muchas veces tener una cobertura de bosque intermedio resulta más benéfico que una cobertura de bosque completo para efectos de recarga de agua subterránea. Fíjense ustedes. Y eso realmente es una cuestión que hay que corroborar, de continuar mirando, ¿no? Porque va a depender mucho de geología, de ecosistema, de composición del bosque, de estructura, pero eso llama la atención. Quiere decir entonces que quizás en esas zonas de recarga que se han identificado, que ya lo han sido, como zonas de alta importancia para la producción de agua, quizás el modelo de desarrollo forestal no va a atender solamente a modelos de cobertura completa, de turno completo de corta, quizás otro tipo de turnos, otro tipo de materia prima y productos quepan mejor en esa zona. Lo traía solamente para compartirlo con ustedes porque me llamó la atención y me gustó mucho lo que ustedes planteaban ahora que estábamos conversando. Nos sentimos muy agradecidos de verdad de que compartan con nosotros toda su experiencia. Y bueno, como punto final, antes de ceder la palabra nuevamente a la colega, quería recordarles que tenemos disponible la encuesta para quienes no hayan tenido oportunidad todavía de llenarla, tanto en físico como en formato digital. Pueden escanear el código QR o pueden sencillamente solicitar un formulario para que podamos entonces hacérselo llegar. Sus aportes son muy importantes. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, ingeniero Conte. Y ahora le damos paso entonces al decano de la facultad, del ingeniero Elis Barnes. Sí, yo quería agradecerle los aportes muy relevantes que han hecho todos. Quería además destacar, porque yo creo que así se nos va algunas líneas fundamentales en el modelo de desarrollo del país. Eso que dijo la representante de los reforestadores es fundamental que nosotros lo internalicemos. Nosotros escogimos un modelo de desarrollo que no privilegia estos procesos. El modelo de desarrollo nuestro no le interesa el desarrollo agroindustrial, el desarrollo forestal y el desarrollo agropecuario inclusive. Entonces, esa es una tesis que nosotros tenemos que vender porque la gente tiene que entender que este país no va a salir de su desarrollo solo porque tengamos el canal de Panamá. Ya lo tenemos hace 100 años y realmente seguimos prácticamente en las mismas. O sea, ustedes todos los días la gente pelea en la calle por agua, por vivienda, por transporte, por infraestructura. Entonces no es cierto que, como alguna gente dice, que nosotros vamos rumbo al desarrollo.
Nosotros no vamos a dar por desarrollo porque nosotros no queremos impulsar sectores fundamentales que sí nos podrían ayudar en ese camino. Retener a la gente en el campo, pero con condiciones dignas. Eso es una alternativa. Entonces, ¿cuáles son? ¿De qué estamos hablando? De desarrollo de estas actividades. Entonces, yo creo que eso es importante que lo internalicemos porque ese es el debate. Para nosotros nos decimos que nosotros tenemos vocación transitista, sí, pero no solo transitista. O sea, si tenemos vocación transitista, sí, o sea que nosotros somos solo vendedores y compradores. O sea, es para que todos mañana nos pongamos aquí a la larga para a vender chucherías y a comprar ahí. Es que ese modelo de desarrollo nos ha inculcado. Y como el aporte en el PIB de nosotros queda reducido al 2%, nos olvidamos de la cantidad de gente que depende de ese 2% del PIB, 17 o 20% de la mano de obra que está en el sector rural, y la mitad de la población depende de alguna manera de lo que se hace allá, aparte de que el 100% depende en mucha medida de la producción alimentaria y la producción de otros sectores agroindustriales que se desarrollan en el país. Entonces, esa es una cosa que a mí me interesa que nosotros recalquemos, porque a nosotros se nos habla mucho de la vocación transitista y nos hablan de la época de Portobelo, que nosotros solo hemos servido para eso, y el camino de cruce, y entonces todos quedamos realmente pensando en que tenemos que vivir entre estos 80 kilómetros de Panamá, ¿no? Y el resto del país, que vea bien cómo se desarrolla. Aparte de eso, también quería agregar que yo creo que nos puede ser muy importante y que nosotros podemos experimentar paralelo al desarrollo de la carrera. Primero, una salida técnica, que nosotros coincidimos con esa propuesta. Una salida técnica en el camino a la ingeniería, porque es verdad que los muchachos a veces, por distintas razones, se escapan del sistema, asumen compromiso, no saben cómo terminar, y nosotros deberíamos darle una posibilidad, porque también somos un país que es muy documentalista, es decir, la gente tiene que tener un papel que diga que hizo algo, porque si no nadie le da crédito y nadie le da trabajo. O sea, para nosotros la salida intermedia esa de un técnico probablemente había que reforzar. Y lo otro es que muchas de esas temáticas de las que hablaron los compañeros, nosotros quisiéramos intentarla con el apoyo de ustedes mismos, pero a nivel de diplomado, mientras desarrollamos la carrera. Es decir, nosotros queremos crear esos diplomados puntuales al respecto de las temáticas que ustedes estaban hablando ahora mismo, ¿no? Creo que debe ser una salida que nosotros nos parece bien interesante. Muchas gracias. Agradecemos los aportes del ingeniero Elvis Barnes y llamamos entonces al profesor Dimas Arcia, quien nos va a brindar algunas palabras, unas breves palabras de compilación de este foro realizado y que nos permitan pues, concluir esta actividad para posteriormente, en futuras fechas, seguir desarrollando actividades relacionadas. Bueno, para decir el apoyo. Quisimos también hacer ¿Tú querías decir algo, colega? Digamos, vamos a dividir mis palabras en dos partes. En primer lugar, agradeciendo los aportes que estamos tomando nota, está grabado y efectivamente son sumamente valiosos, como lo ha recalcado también el señor decano. Y se nos pasó al principio de mencionarlo en el sentido de que esta carrera efectivamente 5 años parece larga, pero estamos analizando la salida técnica. A los 2 años y medio o al tercer año, pero una salida técnica con certificado superior. Y por eso, cuando les compartí la plantilla de la malla, de los colores que nos diferenciamos en verde y otros, y por ejemplo, los aspectos de seguridad ocupacional o del trabajo, digamos que lo estamos viendo, ¿está? En electivas. Está en electivas. Correcto. O por aquí se nos quedó. Bueno, entonces allí, digamos, con las que compartimos con las otras carreras, ahí hay algunos elementos de seguridad. Aquí, perdón, aquí. Está genérico, obviamente, pero obviamente que está orientado a reforzar los aspectos de la actividad, el dinero, el almacenamiento de los materiales, los campamentos, etc. Y sobre el camino forestal, por ejemplo, que mencionaba el colega, hay pruebas, claro, lo estamos viendo aquí,
aprovechamiento forestal de bajo impacto, que viene siendo como un tercio de ese módulo. Pero yo soy ingeniero forestal y la experiencia que tuve es que fue un semestre completo cuando lo digo, porque es cómo diseñas, planificas y mantienes el camino, porque la actividad forestal generalmente se da en terrenos quebrados, no en terrenos planos. Entonces es un elemento de generación de muchos sedimentos, de erosión, es peligroso. Además el camión tiene que subir con la carga y bajar, etc. Entonces muy válido el hecho de poder tal vez separarlo, pero bueno, son elementos que hemos tomado nota, pero aquí nosotros estamos pensando en darle la salida técnica seguramente en esta parte. Cuando lo llevamos completo, estamos hablando, por ejemplo, del caso de la madera, que valoramos mucho. Tiene que tener un conocimiento sobre anatomía de la madera. Anatomía de la madera es fundamental porque dependiendo de las células y el peso, la densidad, etcétera, va a ser la calidad del producto. ¿Para qué? Pero igual la tecnología de la madera que le sigue, porque ahí está el brillo, toma el tinte, la trabajabilidad, el secado, la durabilidad natural, si es necesario incrementar con qué tipo de producto. Pero la pregunta que nos hacemos es, a mí me gustaría que cuando es que sale el técnico, venga con anatomía de la madera y tecnología de la madera. El de la industria ya después. Lo que tenemos que analizar es si la tenemos realmente para que aquí, o está muy lejos. Yo no sé, tecnología de la madera, ¿dónde quedó? Aquí. Bueno, es probable que ya vengan con esa formación y de ahí entonces se perfecciona con diplomados y demás. Es el análisis que no es tan fácil, pero es cómo organizamos para que venga con la formación básica, pero al mismo tiempo pueda servir y salir al mercado con competencia. Lo mismo podemos analizar, por ejemplo, en el caso de las plantaciones. Me interesan semillas y viveros, y al menos silvicultura de plantación. Tal vez con esto, bueno, ya el bosque nativo, más o menos, pero sí que sepa hasta hacer inventario, es fundamental. Y los aspectos de incendios forestales se nos quedó allá en el... ¿Cómo hacemos para traerla para acá? Bueno, hay que trabajarla. Hoy se puede hacer el diplomado específico y luego el ingeniero sigue hacia abajo. Son las tareas que tenemos todavía pendientes con los aportes de ustedes, pero sí está la idea del ingeniero, 5 años larga, y la salida del técnico. Eso lo preguntó Franceschi, nosotros no habíamos enviado la... Sí. Él preguntó eso. Sí, gracias por recordarlo. Y efectivamente, respondiendo a las conversaciones y contactos que ha tenido el ministro con el señor decano, nosotros le enviamos al ministerio una propuesta de la malla curricular. Pero sentíamos que sentarnos a analizar asignatura por asignatura, alcance, sin antes dar el contexto de cómo viene el proceso de la transformación curricular, la certificación de nuestras carreras, puede verse como algo puntual. Y además de recibir también de manera más amplia la información. El siguiente paso es poder hacer sesiones de trabajo específicas, como por ejemplo, si me plantean el caminos forestales, bueno, entonces analicemos dentro de esta asignatura si es pertinente que la mitad del curso se enfoque en caminos forestales y en otra parte de evaluación de impacto. Este es un curso extremadamente interesante, tala dirigida y otras cosas más, pero bueno, es la opción. O algunas de estas. Entonces, con mucho gusto, Franceschi y Vanessa, estamos anuentes a programar en el corto plazo esas sesiones más directas. Ahora, nosotros tenemos un calendario también que cumplir de acuerdo a la normativa de la universidad,
y los tiempos, de tal manera que es un trabajo, digamos, bastante dinámico, pero es lo que andamos buscando, justamente para que el producto y la competencia de nuestros egresados realmente sean las que estamos aspirando. Y para terminar, nada más, a mí me llama la atención este que está aquí, porque se mencionó manejo forestal y acción climática, le hemos llamado. Ese pareciera una repetición de lo que de plantaciones, silvicultura, bosque nativo y tal, pero ahí lo que estamos tratando es de proyectar ya un poco los aspectos de políticas públicas y de valoración en todos estos asuntos de la valoración del carbono. O sea, en realidad, cómo es verdad que el bosque se relaciona con las crisis climáticas y demás, que ya es comprensión y el lenguaje para poder influir en políticas públicas. Ahorita estamos nosotros participando en el grupo de Panamá, en representación de la Universidad de Panamá. Justamente ahora, de 11 a 1 es la tercera sesión con acción climática que organiza México, desde México y Canadá, me están apoyando a Panamá para elaborar el protocolo de Panamá sobre cómo capturar carbono y cómo hacer la comercialización. Estamos activos en ello. Entonces eso nos trajo a la mente el hecho de decir, bueno, ok, yo comprendo esas cosas perfectamente, pero hasta qué punto el nuevo profesional, cuando lo formamos, que pues necesitamos aspectos de carácter técnico, operativo, pero también poder influir en lo que decía Beatriz, ¿por qué el Banco Nacional no da financiamiento? ¿Por qué no llevamos estadísticas adecuadas? ¿Sí? Digamos que de aquí en adelante, con la economía forestal, de aquí en adelante, como ir formándolo para la influencia en las políticas públicas. En fin, es digamos, la ruta y con mucho gusto. El técnico forestal fuera bueno que tuviera capacidad de poder ayudar a las pequeñas pymes. Exactamente. Por ejemplo, en el tema de los inventarios, en el tema de cómo usar mejor, más efectivamente la madera, qué hacer, cómo se calcula el desperdicio, porque uno de los temas más importantes en la industria forestal es el desperdicio. Cuando el desperdicio no es utilizado, entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, una vez uno me dijo, un especialista forestal me dijo, el desperdicio cuando no pagó la ganancia. O sea, si nosotros no cuidamos el desperdicio, puede ir en la quiebra el pequeño productor. Entonces, el técnico debiera poder tener esa habilidad de poder ayudar al pequeño. Sí, efectivamente. Nosotros vemos esos enfoques un poco partiendo desde la forestería comunitaria en el sentido de, bueno, no es exactamente para formar o apoyar, digamos, el lebanista y en toda esa técnica como tal, pero como usted menciona, o sea, esas son industrias que están más ligadas a la comunidad local. O sea, el que compra la madera en el potrero, en la cerca, etc. Entonces, de alguna manera, el concepto de forestería comunitaria es, ya, es un proceso la materia prima porque tengo un mercado cercano. A nivel tipo Guararé, tipo Macaracas, Chepo, y lo que se menciona en agricultura se habla mucho de los mercados locales. De hecho, hay una especialidad que nos la ofrece la Escuela de Desarrollo Agropecuario en el sentido de la economía local. Y por eso al principio hablaba del concepto de la agricultura familiar, viendo la forestería un tanto para satisfacer las necesidades, leña, el pequeño producto, etcétera, pero obviamente para la salida. Así que yo sí creo que estamos en el camino de poder acercarnos en un tiempo perentorio a mirar los contenidos, los alcances. Y bueno, el propósito era como decirle cómo venimos y que no sea una acción solamente de sentarnos y revisar, sino que vemos el contexto. El colega Arsenio quiere decir algo. No, en la parte de silvicultura, mucho hablando del manejo de forestal sostenible y acción climática,
en la parte de silvicultura de plantaciones. Bueno, creo que consideren también, hay una planta muy noble que se comporta tanto como forestalmente como agronómicamente, es el bambú. Y yo hablaba antes algo de alternativas intermedias. Ese puede ser una especie y que nos va a llevar en corto plazo. En corto plazo. Y que también nos puede ayudar a amortiguar, a mitigar mientras las otras plantaciones crezcan y se forman. También la sustancia material, la materia prima, para lo que es también construcciones y otros usos que tiene el bambú, y que también es una alternativa en la parte de agroforestería. Se está actualmente validando a título privado sistemas agroforestales con el bambú, y por ahí hay una idea de una colega tratando de hacer una investigación del bambú como sombra para cacao. Muy interesante. Que hasta ahorita que yo conozca no hay un estudio como tal. Y es bueno en la carrera en este sentido preparar al forestal en todos los ámbitos. Porque, y sobre todo aquí hay un tema que se ha hablado bastante, y segundo lo que dice la señora T, en la parte de residuos y esto, por lo que yo he visto, por lo menos en las plantaciones del vino, ¿verdad? Necesito un profesional que esté allí, que le diga por lo menos a esos paratécnicos, porque muchas de estas personas campesinas son paratécnicos que conocen de la materia, pero no tienen una formación como tal, ¿no? Y ahí es donde entra el profesional forestal a decirle, por lo menos la capacidad instalada que tienen allí, cuánto pueden producir, cuánto es el costo de un pie de pino, detalles como estos que le puedan ayudar a él qué hacer con esos residuos. Se puede hacer carbón, se puede hacer, infinidad de cosas. Y en ese sentido sí, quería aportar nada más la parte de silvicultura de plantación, pudiera considerarse esa. Claro, por supuesto, cuando lo planteamos aquí, tanto en semillas y viveros y silvicultura, todas las opciones de las especies están abiertas, dependiendo de las posibilidades. Pero quería rescatar algo que se mencionó también sobre, y yo soy seguidor de esa línea, sobre los bosques secundarios. He estado leyendo bastante y poco siguiendo algo que se ha hecho en Perú, en el sentido de la valoración del bosque secundario. De hecho, las últimas estadísticas que se han planteado, el crecimiento de la cobertura boscosa es porque estamos incorporando bosque secundario y de rastrojos que se van convirtiendo en bosque secundario. Entonces, desde el punto de vista del servicio ecosistémico, un valor extraordinario. Y esa gráfica que mencionó acá el colega, ahora con el recurso hídrico, pero nosotros vemos el bosque secundario porque es entre la transición del crecimiento del bosque, la oportunidad primero porque también desde el punto de vista de la biodiversidad es más rico que el bosque nativo, curiosamente. Pero resulta que es el que está en la transición y el vecino de la agricultura y es el más expuesto a los incendios y a cambiarlo, o sea, hacer el cambio de uso. Entonces hay que prestar atención, por eso la valoración en ese sentido es como la franja de atención. Pero desde la perspectiva el aprovechamiento de productos forestales más temprano que el bosque maduro, que tienes que esperar 60, 70 años, o la plantación, etcétera, entonces el bosque secundario también es importante. Entonces aquí nosotros pensamos que de alguna manera en esa silvicultura hacer énfasis en ese estrato y vincularlo al aprovechamiento temprano, pues, de hablarte del balso, ahora, balso que es nativo, en 4 años lo puedes cosechar. Luego la paulonia, y la paulonia que es importada exótica, conocida, y sumamente interesante, o sea que hay gamas, ¿no? No podemos ir por el balso porque el balso es el que crece a la orilla del camino, solo, pero dándole manejo, en fin. De tal manera que afinemos los enfoques para procurar esa salida, y ese es el propósito de este conversatorio, de tal manera que podamos ir en la dirección correcta. Puede ser que la malla no nos dé para tanto, pero como dijo el decano,
tenemos la opción de de la educación continua, de los diplomados, como complemento a esa carrera y el resto de las carreras. Nosotros estamos en la filosofía también de la integración horizontal. Esto no está aislado de la carrera de zootecnia, no está aislado de la carrera de desarrollo agropecuario. Lo que usted mencionó, lo dijo en inglés, ¿cómo se llama? El nearshore. Claro, pero los colegas son especialistas en eso, la carrera de desarrollo agropecuario, que es toda la parte de la comercialización, los negocios, etcétera, seguro que la vamos a incorporar por ese lado o sea, que en lugar de solamente hablar del tomate, el maíz o el arroz, también la madera en esos conceptos. Así que por eso les exteriorizamos y yo creo que se nos está acabando el tiempo. Veo que en el área técnica no está incluido la agroforestería. La agroforestería la tienen para ya los ingenieros. Y la parte técnica no la incluye. Que debieran incluirla porque los técnicos adelantarla. Exactamente, no, o por lo menos partirla. Una parte que el técnico la lleva al inicio para que tenga el conocimiento, porque el técnico prácticamente tiene mucho contacto con los productores y el productor iniciando va a querer tener conocimiento. Entonces, en esa primera parte técnica debiera haber algo de conocimiento para el ingeniero que vaya a estudiar o el técnico que se vaya a graduar en una carrera, lleve algo de agroforestería, técnicas de agroforestería, que es importante. Ok, tomamos nota para ver cómo hacemos porque efectivamente nosotros estamos apostando a la salida técnica aquí. Y eso nos pone un desafío en el sentido de que habrá que adelantar algunas materias para que realmente sea técnico o las descripciones, por decir algo, en el caso cuando hablamos de silvicultura, un módulo de introductorio de agroforestería o sistemas agroforestales, digamos, como para... O en forestería comunitaria también las distintas posibilidades que haya, el manejo del bosque secundario, el sistema agroforestal, en fin. Pero sí, recogemos la inquietud, para eso es la actividad aquí. Gracias. Hay otra cosa que es importante, porque solamente cuando entramos bosque, pero el producto no maderable del bosque hay que incluirlo. Es importante porque muchos productores se manejan con el producto no maderable, producto que sale del bosque y que se puede aprovechar, muchas cosas. Hay en otros países importantes, productores comunitarios que entran en producción de jengibre, entran en producción de orquídeas, entran en un montón de cosas. Sí. Tenemos una presentación, nada más para poner el diagrama de compartir, es la otra. De la vista. Bueno, pon primero el mapa, porque aquí hay algo. Nosotros somos mucho de los mapas y de la parte espacial, y lo que nosotros creemos en el fortalecimiento del sector forestal como tal. Pero como dice el colega Chiari, ese sector forestal solo no va a poder, necesita un aliado. Y el aliado más cercano es el sector agropecuario. Por lo tanto, nuestro espacio, los bosques, o sea, para gestionar adecuadamente el recurso bosque hacia el desarrollo sostenible, tenemos que estar claros de qué está pasando en la vecindad, en el agroecosistema. Y ahí tenemos un 32%, de acuerdo con las cifras del INEC, del territorio nacional, donde hay intervención del pequeño y mediano, pero son más los pequeños los que están interactuando, los asentamientos. Entonces son los que están cercanos al bosque nativo, al rastrojo, a las áreas degradadas. Entonces ellos son parte, o sea, el sector forestal, atrayéndole, porque aquí es donde viene la parte del sistema silvopastoril, el sistema agroforestal, la cerca activa, la protección de los riachuelos, etcétera. Por lo tanto, digamos que esa es nuestra
nuestra base, ¿no? Tenemos una inquietud, y lo mencionó Vanés, que las TIC, o sea, la tecnología que nos permita trabajar en esta dinámica, el sistema de información geográfica, la geomática, etcétera. ¿Cómo reforzamos nuestro programa en el sentido de que no solamente comprender, pero también poder con las tecnologías ir un poco en ese camino? Y al siguiente, ya para terminar, y bueno, entonces decimos, bueno, aquí está un poco la caracterización de cómo vemos la actividad forestal. Efectivamente, el bosque, esto como para reforzar la filosofía, el bosque natural, plantados y los árboles fuera del bosque. O sea, lo que se conecta con el agroecosistema, ¿no? Y el natural, efectivamente, nos genera todo lo que es el ecosistema y sus recursos. Pero luego los bosques plantados nos generan dinero. Pero a veces se dice las plantaciones para ganar dinero. No, es dinero, pero genera una cantidad de servicios ecosistémicos, conectividad, suelo, agua, etc. Y fuera del bosque, los sistemas y demás. Y por aquel lado, decimos, bueno, productividad, etc. Pero quise agregarle esto anoche, dije, el mejor ejemplo de la economía circular, alguien lo mencionó, no me acuerdo quién fue, de que está el bosque, creo que fue el Prúa, está el aprovechamiento, sacas el árbol efectivamente, pero lo convierto en muebles. Si el mueble es más durable, mantengo el carbón atrapado 100 años, aunque haya quitado el árbol del bosque. Entonces está muy vinculado. Entonces, si hay algún ejemplo de la economía circular, que es un término de hace 10 años para acá, muy famoso, ha sido la gestión sostenible del bosque. Entonces tenemos que potenciarlo más. Economía circular no es ahora buscar el plástico y ver si saco la botella y hago el florero y hasta ahí se va quedando, ¿no? Que está bien, pero la solución es basada en la naturaleza. Por lo tanto, está a nuestro juicio plenamente justificada desde la academia el poder impulsar este tipo de cosas y bueno, sí habrá el apoyo directo de los que conocen un poco más para las descripciones tal como deben ser. Y algo que acá el colega siempre nuestro líder en el equipo de la transformación curricular, hacer énfasis en las competencias específicas que cada una de las asignaturas va a dar. A veces nos perdemos en las competencias generales, pero ahora para cada curso, ¿cuál es la competencia específica? Por lo menos 3, 4, 5, muy claras, y apuntar hacia allá. Y yo creo que nos estamos pasando del tiempo, ¿no? Pero tenemos 10 minutos. Bien. Los procedimientos de mi ambiente son importantes que un técnico lo conozca. Sí. Es también un curso que se le dé con mi ambiente durante los 3 años para que se pueda saber cómo se mueve una madera, toda la misma trazabilidad. Es importante que de alguna forma, no sé si está en el currículum o una clase especial para que las pasantías. salir de aquí y poder ayudar todo en ese procedimiento. Lo vimos la ley, todos los detalles de la ley. Bueno, no, la mano para acá. Yo estoy haciendo la... Sí, no, perfecto. Entonces, no hay nada de aclaración. El tema de nearshoring, si queremos saber un poquito más, es la verdad bastante reciente, y yo lo escuché, lo había escuchado de antes, pero lo escuché mucho más detallado y si quieren lo pueden compartir. La Cámara de Comercio trajo para la Expo Comer, trajo a la vicepresidenta de República Dominicana, y en sus palabras ella habló mucho de nearshoring y qué es lo que está haciendo República Dominicana para nearshoring. Así que si quieren buscar el discurso de ella, ahí fue cuando yo aprendí, eso fue la semana pasada con detalle. El otro tema que quería también compartir era sobre Uruguay. Uruguay tiene, la ley forestal de ellos fue en el 87, la nuestra fue en el 92, 5 años de diferencia, pero ellos sí le metieron la maleta entera y hoy en día Uruguay exporta 2.400 millones de dólares en productos de madera. Y para el año 2023 ellos van a superar la carne, que Uruguay ha sido famosa por
ser exportador de carne. Y la madera este año 2023 va a superar la carne. O sea que nosotros si tuviéramos, y Uruguay tiene la misma cantidad de población que nosotros, somos más o menos 4 millones de personas, y sembraron 1 millón de hectáreas en ese tiempo, y nosotros tenemos 1 millón de hectáreas que el proyecto que tenemos para siembra de 1 millón de hectáreas, si tuviéramos el tiempo, tenemos a la parte de Uruguay. Y ellos están, como dijo el presidente de ellos en la reunión de CONEP, ellos están en el fin del mundo y están exportando esa cantidad de madera. Y nosotros estamos en el centro del mundo, que somos un poco regional. Y el otro tema en el tema del carbono es importante también, porque el Ministerio de Ambiente, pues hay toda una, no sé, no lo ampliaste un poco, pero hay toda una fiscalización de la cantidad de carbono y todo, y fuera súper bueno que los técnicos forestales también pudieran, porque cada año las empresas tienen que hacer un informe, y ese informe son ambientalistas o forestales los que van a poder hacerlo. Entonces, es un nicho de mercado que es obligatorio para todas las empresas panameñas que van a tener que certificarse o por lo menos llenar un documento anual con una especie de declaración de rentas. Y es un nicho de profesionales que puedan hacer ese trabajo. Entonces, eso quería. No, solo quería comentarle que en la lógica de la descripción de los cursos, siempre hay un módulo que aborda, digamos, las normativas y los procedimientos que se tienen que cumplir en cada una de esas áreas. Entonces uno supone que, si se refiere a plantaciones, bueno, cuáles son en semillas forestales, los requisitos, lo que tiene que cumplirse, cuál es la normativa, y si es exportación de madera, igual. De tal manera que en cada sección se supone que se va generando. Pero conviene también, al final, digamos, en la política y la legislación, como integrar algo ya para la salida. Son muy bienvenidas todos los comentarios, estamos tomando nota, y yo creo que sí, lo que sigue es programar una sesión refiriendo la oferta. El ministro se la hizo al decano, el director Cadavid me lo hizo a mí, y ahora ustedes lo están planteando aquí, o sea que no queda otra que organizar sesiones ya particulares, y es lo que necesitamos. No sé si hay algún otro comentario final. Yo solo quería ampliarlo cuando mencionaron de los chips. Sí. En el caso, lo menciono porque ahora todo tecnología, todos tenemos un dispositivo en la mano que es parte de casi nuestro cuerpo, más que nada los jóvenes, pero en el mundo profesional cada vez es más importante que ese monitoreo, reporte e incluso el registro forestal debería estar ya sistematizado a través de más allá de los sistemas de información geográficos, de alguna plataforma electrónica que lo haga automatizado. Sin embargo, para generar lo que se necesita crear ese sistema, necesitamos técnicos que tengan algún conocimiento, digamos, superficial de cómo se desarrollan estos sistemas que nosotros vemos, yo no sé, desde Word, desde cualquier sistema que nosotros veamos, lleva todo un trabajo de lenguaje de programación. Y por ejemplo, en mi caso, ya me ha pasado que la experiencia, quería compartir la visión, y cómo los nombres de los lenguajes de programación y todo, y al no dominarlos, es súper complicado, por ejemplo, que los sistemas después sean funcionales, porque se puedan hacer funcionales de manera rápida. Que es una lección aprendida de los sistemas de trazabilidad y control forestal y del sistema de monitoreo de restauración. O sea, nos cuesta mucho lograr su implementación en el territorio, porque toda la parte del desarrollo del mismo sistema se vuelve muy complicada. Que nosotros tenemos todo el bagaje técnico en el territorio de lo que necesitamos y dominamos muchos formularios en papel, pero luego pasar ese formulario a un sistema y que ese sistema se pueda conectar con el otro y alguna cosa es súper complicado, y no hablamos el mismo lenguaje que un técnico informático. Entonces es como que no vamos a ser técnicos informáticos, pero no que dependamos totalmente de ellos en el momento de hacer un sistema, sino que por lo menos podamos conocer
los conceptos que ellos manejan para el bienestar desde monitoreo, transporte y verificación. El territorio desde todos los puntos, desde el productor, desde la empresa privada y desde la parte gubernamental. Excelente. Nosotros aspiramos a atender en parte o por lo menos a partir de asignatura que está aquí. Pero seguramente va a ser necesario un poquito más. Pero sí. Él es el especialista en esto. Bueno, más que especialista, sí teníamos la preocupación también durante el proceso de transformación curricular porque saltaba a la vista eso. O sea, las mesas de trabajo siempre nos decían la gestión de la información se queda a pie. Y yo tuve también una experiencia personal a nivel gubernamental donde tuvimos cercanía con el diseño de un sistema de información también en la parte de aguas, sobre todo. Y esa era la clave. Tenemos información en distintas fuentes, unos caudales están en pies cúbicos, otros en metros cúbicos, y a la hora de integrarlos para tomar decisiones, ese era el desafío, ¿no? Básicamente con ese curso, el primer avance que tenemos es crear esa cultura de manejo de la información también a nivel del profesional. Y yo les planteaba un ejemplo a los colegas cuando lo presentamos y lo discutimos porque les dije, hombre, ustedes han visto un partido de béisbol de Grandes Ligas de Estados Unidos, por ejemplo, o boxeo, o UFC, ¿no? Todo es datos. El hombre ha noqueado tanto, ha golpeado tanto, pesa tanto, agarró tanto, se ve por no sé dónde, tiene tantos años de carrera. Y a diferencia de ciertos homólogos en nuestro país, pues la narrativa es un poco distinta, ¿no? No que esté mal, pero eso me deja una lección cultural también, ¿no? Acá es más bien, mira qué lindo está el cielo, vamos a comenzar el día de hoy, un saludo para no sé quién. O sea, es un poco distinto. Es un ejemplo medio vano, pero nos llamó a la atención eso, ¿no? Cómo es el manejo de la información y también a nivel profesional, qué tipo de sistemas de soporte a la gestión tenemos que crear primero, como usted bien plantea, y luego alimentar. Porque no solamente es que exista, sino que el técnico esté en capacidad de saber cómo manejar el dato, cómo alimentarlo, cómo crear la base de datos, el control de calidad. O sea, son cosas que no dominamos al 100%, pero sí creo que debemos hacer un esfuerzo interesante. Quizás Ministerio de Ambiente, MIDA, Universidad de Panamá, y con la parte de informática que nos ayude también a consolidar eso. Pero sí, estamos en la misma línea de preocupación y creo que lo vamos a incorporar por ahí. Así que estamos trabajando. Ahí la llamamos. Perfecto. Gracias. Ha sido una preocupación que hemos tenido también, sí. Bueno, gracias por las contribuciones. ¿Alguien más? Acá el colega, José. Yo sí he quedado preocupado en el sentido de que las proyecciones son buenas, las mediciones son buenas y queremos estar dentro del mercado a nivel internacional. Y según lo que se está conversando aquí es de tratar de dominar nuestra área. Perfecto, eso va a hacer mucho diferencia. Que los técnicos estén capacidad de enseñarle al campesino, al que invierte en su finca, cómo siembra, cómo seca, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hemos trabajado con varias reforestadoras, hemos hecho inspecciones. Y hacer en la inspección hay una gran inversión que no se puede perder. ¿Qué pasa? Cuando hacemos la inspección no hay plan de manejo, plan de prevención, no hay conocimiento de cómo prevenir. Lo importante es prevenir. La extinción y el manejo del fuego viene después cuando se da la situación. No tienen reserva de agua dentro de la finca, no, que hay que ir a 1 kilómetro a buscar agua y no hay caminos de penetración tampoco para la protección de esa inversión. Estoy viendo ahí en la malla curricular que el aspecto de incendio forestal como que está en lo último. Bueno, sembré, todo está bonito, todo está chévere, y a la hora del combate de incendios, de tratar de salvar prácticamente la inversión. Los carros no pueden entrar, hay que ir a pie. Todo cambió. El clima ahora es más agresivo. Los vientos están más fuertes. Así que se necesita otra reunión para aterrizar, planificar y ya como quien dice, bien. Sí, muy válidas el comentario. Hay que ver cómo se subsana. Pero lo que ocurre también es que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de silvicultura y plantaciones, lo primero que debe existir es un plan de plantaciones y el plan de manejo de la plantación, corto y mediano plazo. Comenzando donde se ubica y el diseño de los caminos para llevar la planta, para darle la protección en caso de incendio, o sea que desde allí
ya se viene planteando la necesidad de poder ingresar rápidamente ante algún siniestro. Y por el otro lado, el plan de prevención, con todas las facetas que se generen. Lo que yo creo que está, tal vez, a ver cómo, si salimos en la salida del técnico, es lo que hablábamos ayer o antier. O sea, todos los años, ya en esta temporada, que empieza la lluvia, tenemos que empezar a hablar de incendios. Alguien dice, no, pero los incendios es en diciembre. No, pero es que hay que prepararse desde ahora. Con la medida de prevención, comunicación, aprovisionamiento de ciertos materiales que demoran 3 o 4 meses en que lleguen, etc. Así que muy útil su comentario, claro, y bienvenidos para poder llevarlo a la, digamos, a la salida, ¿no? Nosotros hacemos un taller, dos talleres con bomberos de incendios forestales, pero eso se podría replicar, no sé, con el Ministerio de Ambiente. Vamos tratando de hacer la alianza. En otras áreas, como hicimos en Darien, que es donde recibimos el interés de los reforestadores, pero podría hacerse en otras áreas del país que nosotros no tenemos tanto. Lo que sí tenemos incendios. Lo que sí tenemos es los incendios, bastante. Eso está bueno, esa es una iniciativa buena. Bueno, agradecemos entonces la participación de todos en este foro de consulta. Esperamos pues seguir realizando y contando con su asistencia para llevar a un feliz término la reapertura de esta carrera. Hemos cumplido el día de hoy con el tiempo estimado y también agradecemos al equipo organizador de la actividad. Que tengan feliz tarde. Muchas gracias. Y disculpen que no hubo refrigerio ni hubo receta. Será la próxima.